Bueno, muy buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos gozamos en esta mañana de podernos encontrar nuevamente alrededor de la palabra de Dios, alrededor del Señor, su gracia, su voluntad. Y en esta mañana quisiera solamente tomar el tiempo para recordarles lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria. Así también debemos de recibirnos los unos a los otros. También Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos del Señor, amados en Cristo, nos damos la bienvenida. Y a los que nos ven en línea, le rogamos al Señor que el material que usted encuentre en este canal sea para su edificación y su crecimiento espiritual. Gracias por el tiempo que usted le dedica a este canal y esperamos que Dios le conceda crecimiento abundante para la gloria de Dios mismo. En esta mañana solo quisiera tomar un tiempo para dejarles saber, el día 15 de octubre, yo le pido a mi hermano Edgar que cubra por mí la predicación. Les ruego a todos que por favor asistan. Como todos ustedes ya saben, estamos en la recta final, ¿verdad? La cesárea de mi esposa Rosemary está programada el 10. El próximo domingo 8 todavía yo voy a estar aquí con ustedes, ¿verdad? Pero al haber la cesárea el 10, entonces el día 15 nuestro hermano Edgar va a traer la palabra de Dios y espero que todos alrededor de él sepan motivarse, amonestarse y sobre todo instruirse con la doctrina sana del Señor, ¿verdad? Les ruego a todos que mantengan el mismo ánimo y que puedan venir y siempre con humildad agradeciéndoles a todos y cada uno sus oraciones por nosotros, porque la cesárea todo salga bien. Usted no me va a creer a mí, pero yo creo que yo estoy más nervioso que ella, ¿verdad? Soy un manojo de nervios pensando que la niña nazca bien, que Rosemary esté bien, ¿verdad? Uno porque se siente desde afuera como impotente, como un espectador nada más, y nos toca solamente ver la mano, la gracia y el poder de Dios. Esta semana también les doy gracias a los que han orado por mí. He estado con una crisis de asma muy fuerte, ¿verdad? Creo que él ha sido la crisis de asma más fuerte que me ha dado en los últimos 15 meses, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, pues, porque a pesar de todo, pues los médicos que me vieron hicieron su mayor esfuerzo. Me hicieron test de todo y todo salió negativo. Negativo a la influenza A, negativo a la influenza B, negativo al COVID. Me hicieron prueba de todo. Y desde el principio le estaba diciendo que era asma, pero no me oían, porque como no soy doctor, no me hicieron caso. Pero encontraron pues que era lo del asma y están ya dándome la medicación que necesito, gracias a Dios. Y espero pues el resto, lo que los hombres no pueden, que lo haga el Señor con su misericordia. Gracias a todos por orar por nosotros, por la familia y también por estar orando por las otras peticiones de oración que hay, por nuestra hermana María, ¿verdad? Esposa de Austin, que en esta mañana estaba dando a luz. Se llama Lucy la niña, ¿verdad? Ya tiene el nombre elegido. Y esperamos el Señor que en el transcurso de esta mañana todo pueda salir bien, pues, y esa sea una alegría más anexada a la familia, a nuestra hermana amada, a nuestro hermano Edgar. ¿Cómo me dice? ¿Qué señal me está haciendo, hermano? ¿Ya nació? Ah, gloria al Señor. Mire, bendito sea el Señor, pues, bendito sea el Señor. Y que la recuperación de nuestra hermana María sea pronta, ¿verdad? Sea para ya la alegría que sea agregada a la que ya hay por la llegada de Lucy. Y seguir orando por hermano Rafael. Gracias a Dios veo a Kevin, que ya Kevin anda ya caminando. Creo que andaba corriendo cuando entré, ¿verdad? Así que gloria a Dios por eso. A mí me encanta ver a los niños saludables corriendo y haciendo lo de ellos, lo de niños. ¿Verdad? Cuando lleguen a mi edad no van a querer correr, se los prometo. Pero ahorita es el tiempo de ellos para correr. Bendito sea el Señor. Bueno, para continuar en esta mañana yo le voy a rogar a mi hermano Luis Gómez que nos trae la lectura bíblica y se encuentra en el Salmo 100, un salmo de gratitud, exhortación a la gratitud a Dios. Amén. Hermano Luis, muchísimas gracias, bendiciones. El tiempo es suyo. Bendiga. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar aquí juntos y reunirnos para poder alimentarnos de su palabra. Lo vamos a hacer antifonalmente. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Y la palabra de Dios es bendita y santificada y dice de la siguiente manera: Cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra.
Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Todos juntos. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de alimentarnos de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude y los guíe siempre en tus caminos, y dándote gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, muchísimas gracias. Bendiciones. Bueno, vamos a pasar ahora a un momento muy especial, ¿verdad? Que quedó desde la noche que el Señor fue entregado. Y esto es la cena del Señor. En la cena del Señor vamos a ver que Pablo, luego de cierto tiempo, al momento que se escribe la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, han transcurrido alrededor de 60 años, un poco menos, 56. Y ya en ese momento ya se han introducido dentro de la iglesia una serie de enseñanzas que no eran consistentes con la Escritura. Y quisiera hoy que nosotros tuviésemos cuidado de esto. Hay dos razones primordiales para expresarle esto, ¿verdad? En primer lugar, quisiera hacerle saber que ha sido mi responsabilidad y mi deseo desde el principio de este año especialmente, y creo que comenzó desde el año pasado, ¿verdad? Por la experiencia del año antepasado cuando estuve hospitalizado por el COVID, ¿verdad? Y entendí en el hospital la necesidad de preparar a otros hombres que también se hicieran cargo de las cosas del Señor. Y comenzamos a elegir a nuestros diáconos y a pedirle a Dios que fueran edificados, que fueran llenos del Espíritu Santo, que sirvieran en la congregación. Y la otra parte mía ha sido de formación para los hermanos. En este sentido, tanto como a ustedes, a ellos les he tratado de instruir, ¿verdad? La razón que pasó el primer domingo de septiembre, ¿verdad? Nuestro hermano Rafael estaba presidiendo la cena del Señor y él hizo esta afirmación. Dijo, el que no sea bautizado no puede tomar la cena del Señor. Esto no es bíblico. Yo soy el primero responsable por la doctrina aquí, pero no quise interrumpir al hermano porque no es la manera en la que nosotros, en primer lugar, fuimos educados, no interrumpir a nadie. Y en segundo lugar, porque tampoco, óigame bien, quiero desmotivarlo. Porque yo creo de todo corazón que el hermano Rafael ama al Señor y quiere servir al Señor y quiere instruir a la iglesia. El problema es que cuando usted se para aquí, y lo he insistido, y hay diáconos que son testigos de esto, les he pedido, no se deje llevar por sus emociones. Cuando usted está aquí y usted siente una emoción fuerte, recuerde que usted está llamado en primer lugar a tener dominio propio. Yo me he quebrado ahí con mis lágrimas y lo que hago es detenerme, esperar que pase la emoción y seguir predicando. Porque la emoción es humana, es mía, soy humano, pero la responsabilidad de lo que comunico es mayor que mis emociones. Quiero que me entienda esto. Por esta razón usted no va a ver en esta iglesia, especialmente a ellos que se están preparando, jamás los voy a poner en ningún tipo de disciplina. Porque vuelvo y les digo, la primera persona responsable porque eso se haya dado ese día soy yo. Yo les estoy enseñando, yo los estoy preparando, yo les estoy aconsejando todo el tiempo que tengan dominio propio, control de sí mismos, que se edifiquen. Y porque por otro lado también sé que ustedes lo creen y yo también lo creo. No creo que haya habido malicia en el hermano en haber hecho eso. Es un error, es humano. Pero si usted y yo con amor nos vamos a ver,
la lectura en 1 Corintios 11, se me pasó, ahí voy. Vamos a ver que, y ustedes lo pueden comprobar, en estos pasajes del capítulo 11 de 1 Corintios, que se titula Institución de la Cena del Señor, jamás hay una mención del bautismo. Ni uno de esos versículos habla del bautismo. Ninguno. Ninguno. Por esta razón, mire, es como en la comida, ¿verdad? Nos dan las recetas, pero queremos ponerle un extrita para ponerle nuestros... No, la escritura no se puede hacer eso. Dios la estableció y lo único que tenemos que... Mire, en este sentido, servir al Señor es lo más fácil. ¿Sabe por qué? Solo hay que seguir lo que dice la Biblia. No le ponga nada, no necesita nada más, ya tiene todo lo que necesita. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, quizá, y esto lo voy a asumir yo como una opinión, quizás el hermano quería impulsarlo o motivarlo a los que no están bautizados que se bauticen, pero no es la manera. No es la manera. En amor se conversa con la persona. Mira, hay una ordenanza que dice que nos tenemos que bautizar. Yo te motivo, pero no introducir donde no pertenece ese prerequisito, porque esto nos saca del contexto de la enseñanza bíblica. ¿Verdad? A mis amados hermanos diáconos, todos ustedes van a tener tarde o temprano la oportunidad de presidir la cena del Señor. Háganlo con amor al Señor, como siempre lo han hecho, pero siempre conserven en su mente, en su mirada, la visión y el objetivo de no salirse de la Escritura. No se salgan de la Escritura. Ustedes necesitan ser fiel a Dios, manténgase dentro de la Escritura. No le pongan nada. Quizás esa es la pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque cada uno le ha querido meter al asunto lo propio y no es así. Si siguiéramos esto como se sigue un manual de instrucciones, todas las iglesias, no habría diferencia en las iglesias. No habrían denominaciones. Pero si yo tomo y exalto 1 de Corintios 14 y entonces comienzo a exaltar el don de lengua fuera de su contexto, aparecen otras cosas. Si yo comienzo a exaltar el sábado, ¿qué pasa? Me vuelvo adventista. Si yo niego la divinidad de Cristo, comienzo a hacer un montón de sectas de las que no quiero ni hablar, ¿verdad? Porque quiero edificarlo en esta mañana. Porque cada uno ha hecho su propia interpretación. Y la Biblia nos advierte en 1 de Pedro, la Biblia no es de interpretación personal. No se trata de lo que yo creo, se trata de lo que ella dice. Y vuelvo e insisto, ninguno de esos versículos habla del bautismo. Ninguno, ninguno. Yo ruego a Dios que mi hermano Rafael, cuando ve este video, o cuando ustedes conversen con él sea edificado. Porque el razonamiento no es tampoco hacerlo sentir mal. Vuelvo y les digo, nadie pone en duda el amor del hermano. Pero hay una responsabilidad mayor que yo tengo, porque si usted comienza a creer que si usted no está bautizado, usted no puede participar de la cena del Señor, entonces yo le estoy haciendo tropiezo a usted. La cena del Señor, Pablo la quiso ordenar en la iglesia de Corinto. Lo que pasó es que cuando se hablaba de la cena del Señor, ¿qué pasaba con Corinto? Corinto es una ciudad puerto, pero además influenciada por el imperio griego, que luego fue dominada por el imperio romano. Culturalmente eran politeístas y tenían otras prácticas que para algunos son excesivas. La cocina griega es una de las más exquisitas que hay. Y la abundancia de comida, los banquetes, era su práctica. Entonces los griegos comenzaban a traer, ¿qué cosa? Cantidad de alimento a la iglesia para celebrar la cena del Señor. Y Pablo les advierte de esos excesos. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo les dice, porque yo recibí del Señor, óigame bien, esto no me lo instruyó otro hombre, esto viene del Señor, lo que dice Pablo. Yo recibí del Señor Jesucristo lo que también os he enseñado. Dice Pablo, esto no es nuevo lo que les estoy diciendo, ya se los he dicho, se los he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo en primer lugar?
tomó pan, simple, pan. Simbólicamente el pan representa el cuerpo de Cristo. Primer elemento de la cena del Señor, el pan. Dice aquí, y habiendo dado gracias, ¿verdad? Gracias a Dios, lo partió, Dios el Padre, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Partido, siempre entienda la relación que hay en la Escritura. Isaías 53 dice que por el castigo de nuestras faltas fue sobre él. Quiere decir que hubo un golpe, hubo quebranto sobre su cuerpo, ¿verdad? Dice, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto ¿cómo? En memoria de mí. ¿Cuál es el objetivo de tomar el pan en la cena del Señor? Traer a la memoria, recordar lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Él sufrió por nuestra redención. Ahora, hermana Carmen, claro que sí, pregunte. Ya lo voy a explicar, voy a llegar hasta ahí, en la palabra indigna. Dice aquí, asimismo, en segundo lugar, tomó también la copa, pero oiga bien, dice, después de haber cenado. Quiere decir que hay un tiempo entre el pan y el vino, no fue simultáneo. Este es el cuestionamiento que siempre he usado para decirle a mis amados hermanos católicos, eso de la transustanciación y pareciera acto de magia, eso el Señor, lo podía hacer el Señor Jesús, pero no lo hizo. Porque la enseñanza es discernir claramente el cuerpo de Cristo. En el cuerpo llevó el castigo, pero por su sangre fuimos nosotros salvos. Isaías 53 lo dice, el castigo de nuestra falta fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados de un mal que se llamaba pecado. ¿Qué es esa llaga? ¿O qué es una llaga? Una herida abierta que supura sangre. Si ya tiene un cascarón o está seca o está cicatrizada, ya no es llaga. La llaga es una herida abierta, quiere decir que los latigazos, el flagelo de no sé cuántas puntas eran, 18, que jalaba la piel de él y la arrancaba, dejaba la carne viva. Había sangre corriendo por el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esto se conecta con Hebreos 9:26 que nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quiere decir que no hay perdón. Y el mundo no ha entendido esto y nos hemos desviado por interpretaciones personales, apartando a la iglesia de la verdad, cuando deberíamos de acercarla a la verdad. Hermano, si Cristo no hubiera derramado su sangre por nosotros, estaríamos condenados eternamente a la perdición. Pero en su sacrificio, la gloria de Dios nos mostró una dádiva, un regalo. Fue concedernos vida eterna sin merecerlo. Pero que fuera mediante su Hijo, a quien en primer lugar que hicimos nosotros, si somos honestos, lo despreciamos. Antes, cuando no lo conocíamos, lo despreciábamos, pero hoy que lo conocemos, le glorificamos. Esa es una nueva vida. Ahora bien, dice aquí, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, óigame bien, es el nuevo pacto. Ponga atención, mucha atención a esas palabras. Hay ahora un nuevo pacto con Dios. Quiere decir que el pacto anterior, que era por la ley, quedaba sin vigencia para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Cristo, al ser perfecto, y lo dice la Escritura, Hebreos 4:13, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Quiere decir que si Él fue sin pecado, cuando Él fue sacrificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? El Cordero de Dios, ese sacrificio era como perfecto. O sea que es un sacrificio del que nadie puede criticar. El ejército romano, dentro de la costumbre de crucificar a las personas, encima de la cruz ponían una plaquita y en esa plaquita ponían la causa o la culpa por la cual esa persona había sido crucificada. Es decir, si dijo violador, ahí decía arriba violador, porque era vergüenza pública. Ladrón, ahí estaba, mentiroso o lo que fuere.
Pero en la placa que pusieron, o que puso, porque quien le escribió esa plaquita, para que usted sepa, fue Poncio Pilato, el gobernador romano. ¿Qué decía esa plaquita? INRI, dice, Jesus Nazarenus Judea Rex. Oh, Rex Judeaorum, dice. Rex Judeaorum. Es INRI, es Jesucristo Nazareno, rey de los judíos. Esa era su culpa. Porque Pilato entendió, a este hombre lo están matando por envidia. Aquí no hay culpa. Pilato nunca encontró culpa en Jesús. Entonces, el momento, él, como el gobernador romano, de escribir la culpa sobre la cruz de Cristo, puso Jesucristo, Dios de los judíos. Perdón, rey de los judíos. Esa era su culpa, rey de los judíos. Entonces, vamos a ver aquí, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiere decir que ahora hay un nuevo pacto, y ese pacto, ¿por dónde entra para nosotros? Por la sangre. Entonces en usted, mi amado hermano, debe ver como verdadero creyente una asociación constante entre lo que usted es o lo que Dios a usted le da y la sangre de Jesucristo, como la primera entrada que usted tuvo, la primera oportunidad que usted tuvo para accesar esa gracia. Porque desde el primer día que usted creyó hasta el día de hoy, lo que persiste es esa gracia como la justificación. La sangre de Cristo fue derramada para tu perdón. Dice aquí entonces, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué dice el Señor? ¿O qué le dijo el Señor a Pablo? Haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿cómo? En memoria de mí. Segundo elemento, el vino. Tenemos el pan, tenemos el vino. Yo imagino a los griegos, ¿verdad?, llevando sus costillitas asadas, sus papitas, sus cosas. Esa no es eso es un banquete. Eso se puede hacer en la iglesia después del servicio, entre los hermanos, compartir con todos. Pero la cena del Señor lo que tiene de solemne es que nos permite traer a la memoria el sacrificio del Señor Jesucristo para nuestra salvación. Ahora bien, así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y pareciera un contrasentido, pero dice, yo anuncio que Cristo murió por mis pecados, ¿hasta cuándo? Hasta que Él regrese, significa que no está muerto. Yo no espero que regrese entre los muertos. La pregunta del ángel fue contundente. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Nosotros no andamos buscando a Cristo en los cementerios, en ninguno, ni en Jerusalén tampoco. Buscamos a Cristo en los cielos. La mirada nuestra esperanza que no avergüenza es verlo a Él regresar en gloria por su iglesia, como lo que es el Hijo de Dios. Ahora, mi amado hermano, en amor, con toda sinceridad, hemos leído los versículos 23 al 26. ¿Cuántas menciones del bautismo hubieron ahí? 0, ninguna. ¿Debe bautizarse el creyente? Sí, mi amado hermano, pero es un paso de obediencia. Es un paso de discernimiento, de obediencia al Señor. No está atado, es de crecimiento. Claro que sí, gracias hermano por la referencia. Es de crecimiento espiritual, pero no está atado como prerequisito a la cena del Señor. Ahora vamos a entrar a la pregunta de la hermana Carmen. Dice aquí, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Verdad? Entonces ahí corren muchos pastores y dicen, bueno, no puedes tomarla indignamente. Si has pecado, no puedes. ¿Y quién no ha pecado? A ver, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado esta semana? No levante la mano, no necesito yo ver nada de eso. Nosotros somos humanos. A veces pensamos con mala intención aquello que tal vez ni siquiera tenía que ver con nosotros. Y cuando nos damos cuenta, ay. Perdóname, Señor, ¿verdad? No haber pensado de esa manera, ya está. Pero esta es nuestra humanidad. Entonces, eso nos deja y nos plantea la inquietud. ¿A qué se refiere con indignamente? Dice aquí, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Así que primero nos probemos cada uno a nosotros mismos. No es el pastor o el diácono que va a andar con la cinta métrica a ver si estás listo para la cena del Señor o no. No, no, nadie te pone la medida es Cristo. No te puedo comparar a ti conmigo, ni tú, tú no te puedes comparar conmigo, no es así. Es que todos nos comparemos a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ninguno va a dar la medida. Porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Él es perfecto, Él es Dios, nosotros somos hombres. Y en ese reconocer nuestro pecado, ¿sabe qué debemos de hacer? Antes de agarrar y hacer leña al hermano, debemos de ayudarle. Porque hoy es él, mañana puedo ser yo. Dice Pablo, nadie se juzgue con locura, sino que tengan un juicio racional de sí mismo. Piensen con cordura de sí mismo. No sea que vayan a ser tentados. Ahora bien, mire lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente, segunda vez que lo menciona, aquí hay una persistencia, pero hay algo en la gracia de Dios que nos va a decir que es indignamente. Mire lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente, coma, quiere decir que ahora nos va a explicar a qué se está refiriendo. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oh, ahora me está diciendo qué significa indignamente. Si fuera indignamente la medida del pecado, ¿sabe qué? Entonces nos tocaría hoy como cuando invitaron a mi mamá ya en Nicaragua a ir a un salón de los testigos de Jehová. Le dieron la copita, le dieron el pan y le dice, no se lo coma. Porque todos somos muy pecaminosos y nadie puede tomar la cena. Entonces, ¿para qué se la da? Para que la vea. El Señor no se le enseñó, a los discípulos no se le enseñó. Y Pedro lo iba a negar pocas horas después. Y Judas, aunque no bebió el vino, si le esté la referencia en Juan, Judas no participó del vino porque el vino es el perdón, es la reconciliación, es el nuevo pacto. Judas no entró al nuevo pacto. Hay unos que andan enseñando ahí que Judas fue salvo. Salud, hermano. No sé en qué se basan. Es más, Cristo cuando ora en Juan 17 dice, Padre, todos los que me diste los he guardado, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Y quién era el hijo de perdición? Judas, que lo entregó. Judas que nunca tuvo una conversión sincera en su corazón. Pero Judas tomó el pan. Recuérdese que le dice, el que moja el pan conmigo es el que me va a entregar. Judas participó del pan, del castigo, si fue el que lo entregó. Pero de la sangre no participó. Por eso fue, y en lugar de un arrepentimiento genuino, reconocer a Cristo como lo que era, entregarse, rendirse a Cristo, fue y se ahorcó. Porque la culpa fue demasiada. Supo que lo que había hecho era un crimen y que las monedas de plata le quemaban en la mano. ¿Por qué? Porque él sabía en el fondo que Cristo no tenía culpa de eso. Pero vamos a ver qué nos dice aquí entonces. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces nos dice que él come indignamente, ¿por qué? Porque no discierne el cuerpo del Señor. ¿Cómo discernimos el cuerpo del Señor Jesucristo? Perdonen mi alma. ¿Cómo discernimos el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Cómo nos dice la Escritura? Nos ayuda Isaías 53 de nuevo. Isaías, 700 años antes de la manifestación de Jesucristo en la carne, es decir, hace 2700 años, en el Espíritu profetizó en Isaías 53 diciendo, porque la paga de nuestras faltas fue sobre él, quiere decir, el castigo de nuestras faltas fue sobre él. Y por sus llagas, el derramamiento de su sangre, fuimos nosotros curados. Otras versiones dicen limpiados. Otros dicen sanados, pero significa lo mismo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo dice Romanos 6:23. Discernir el cuerpo de Cristo es entender, número uno, el castigo de mis pecados fue sobre su cuerpo. Hoy el espíritu del anticristo sabe qué está queriendo hacer con todos ustedes y con los que están cautivos afuera.
Sí existió un Cristo, claro que sí, nadie lo está negando. Ahí están las monedas, ahí están las efigies, ahí están los libros, sí existió, pero no es el Hijo de Dios. Fue un hombre, históricamente fue un hombre, right? Ahora bien, enseñó buenas cosas, fue un buen maestro. Como dicen los musulmanes, fue un gran profeta, muy generoso, pero el Señor no está para recoger migajas. Su gloria es que Él es el Hijo de Dios. Y esta Biblia lo dice por todos lados. Él es el Hijo de Dios. Y al ser el Hijo de Dios, es un ser divino. Un día esto congelé a un par ahí que me estaba cuestionando acerca de la divinidad de Jesús. Yo les pregunté, ¿ustedes creen que Cristo vuelve a la tierra? Sí, me dijeron. Ok, si Cristo entrara hoy por esa puerta, estamos hablando de un hombre que tiene casi 2000 años, ¿no? Probablemente más que hombre. El que vivió más en la Biblia, Matusalén, fueron 963 años. Ya Jesucristo lo dobla en días. Por eso es también como se le conoce, el anciano de día. Jesucristo orando en Juan 17 dice, Padre, glorifícame ahora con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera. Son más de 50 años. Se los prometo. ¿Mm? Aunque los fariseos le dijeron, tú estás loco, demonio tiene. No tiene ni 50 años y dice, Abraham vio mi día y se gozó, porque lo vio. Lo vio Abraham. Y esa referencia exacta de decir que ese Melquisedec, a quien Abraham dio los diezmos del botín que logró, Hebreos capítulo 7 nos dice que ese Melquisedec es Cristo. Por ahí andan en el internet de una serie de relatos que era un sacerdote, que no sé qué, que esto de allá. Pero si era Abraham, Abraham ni siquiera había tenido Isaac en ese momento. No existían las tribus, no existía Israel. O sea, que no tiene ni excusa eso, no tiene ni lógica eso. Dicen, no, es que él era rey de Salem, y Salem es la palabra Jerusalén, o sea que ya había una ciudad ahí. No, porque en Génesis 19, 5 capítulos después, dice que Abraham subió con Isaac para sacrificarlo en la cumbre del monte Moriah. ¿Y dónde está la cumbre del monte Moriah? Jerusalén. Y si el niño le dice a Abraham, padre, ¿dónde está la leña y cómo tenemos la leña y el fuego, pero dónde está el sacrificio? Y dice, en el monte Jehová proveerá el sacrificio. Y ahí lo proveyó. Cristo Jesús fue sacado de Jerusalén al monte Gólgota para ser crucificado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Estas cosas se pueden ver con una mente carnal y humana o se pueden ver espiritualmente. Pero entiendo una cosa, la mente carnal no discierne las cosas espirituales. Pero el espiritual todo lo discierne y todo lo juzga porque es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mi amado hermano, discernir el cuerpo de Cristo es entender. El cuerpo de Cristo llevó el castigo por mi pecado, pero sin derramamiento no hay remisión de pecados, por lo tanto su sangre es la que obra mi salvación. Por lo tanto, discierno ambas cosas. Y esto representa, el pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre. Entonces dice aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En el exceso, en el desorden, muchos habían tomado a la ligera la cena del Señor. Y por esto, algunos murieron. Cuando dice duermen, se habla de la muerte física, la muerte del cuerpo. Pablo decía estar dormido. ¿Por qué? Porque si Dios con su habla y tú te levantas, eso es como estar dormido. Por eso Pablo lo hablaba en ese sentido. Pablo no lo ponía trágico como la muerte. No, decía, están dormidos. Ahora, y después Dios los va a levantar, dice. Ahora bien, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, no, lo que yo creo de Cristo no depende de ustedes.
No son ustedes los que lo tienen que examinar, soy yo el que lo tiene que examinar. He creído en Cristo como el Salvador de mi vida. He creído en primer lugar que Él es el Hijo de Dios, que la voz del cielo no mentía cuando dijo, no una, dos veces, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y después cuando amonestó a Pedro, este es mi Hijo amado, a Él oíd. No oigan a Moisés y no oigan a Elías, oiganlo a Él. Porque si usted me pone a Moisés por encima de Jesús o me pone a Elías por encima de Jesús, estamos cometiendo un error doctrinal. Y el testimonio viene del cielo. Decía en un intercambio, me decían unos testigos de Jehová, pero es que esa voz es de los ángeles. Ah, sí, pero los ángeles no se reproducen de acuerdo a Marcos capítulo 9. Dice así, cuando los saduceos tentaron a Jesús con la pregunta de la resurrección, Jesús les dijo, ustedes yerran porque desconocen las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles que ya no mueren. Perdón, los ángeles no mueren, por lo tanto no necesitan reproducirse. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, ¿para qué cosa? Para no ser condenados con el mundo. Hasta allí Dios está poniendo una diferencia entre su iglesia y el resto del mundo. Ahí lo dice. Para no ser condenado con el resto del mundo que no creyó en Él. Habiendo dicho todo esto, pastor, ha estado buena la explicación, un poquito larga, me siento cansado. Ya, descanse porque vamos a lo bueno ahora. ¿Quién puede tomar la cena del Señor? Aquel que ha creído y ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pastor, yo no me siento digno porque el peso que el pecado hace sobre mí es muy grande. Deja que Cristo te libere de esa carga. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cargados y angustiados. Y dice el Señor, yo los haré descansar. Él te hará descansar. Lo que nos hace digno de participar de esto es Él. Es Él. Ahora, no quiero que tome esto más allá de lo que realmente es. Porque sin Cristo el pan es pan y el jugo de uva es jugo de uva. No es nada más. Pero lo hacemos simbolizando para traer a la memoria a Cristo. Cuando uno de nosotros peca, ¿qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cada primero del mes cuando hacemos la cena del Señor? No, no, mi amado hermano. Todos los días, todos los días. Hebreos 7:25 nos dice, Jesucristo, por tanto, ya no muere, puede interceder perpetuamente por nosotros. ¿Y por qué puede interceder perpetuamente por nosotros? Porque todos los días necesitamos su intercesión. Él es nuestra justificación y Él es nuestra santificación. Mi amado hermano, todos los que están aquí presentes, Jesucristo te invita a que tomes la cena del Señor y a que traiga a la memoria su gran amor por ti. Su gran amor por ti. Eres invitado a la mesa. Hoy a una mesa simbólica, mañana como Él lo prometió. Dijo así el Señor Jesús. De cierto les digo que desde ahora, desde aquel día hace 2000 años, desde ahora, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria al Señor. Pero todos han sido convocados y todos están invitados. Cristo es la puerta abierta y esa puerta no se le cierra a nadie. Yo voy a llamar a mis hermanos diáconos ahora, ¿verdad? Mi hermano Anthony, me alegra verle. Venga, por favor. Mi hermano Luis, mi hermano George. Vamos a pedir a mi hermano Jorge Mero. Vamos a darle un descanso a Edgar hoy.
Así que les voy a pedir que cada uno en su momento ore por los elementos. Nuestros hermanos a la derecha oran por el pan, nuestro hermano Anthony va a orar por el vino y lo va a compartir con el hermano Jorge. Perdón. Mi amado hermano, si hay algo que tú sientas que te impide, pero no está en ese pasaje, ponlo en las manos del Señor. Hoy te he expresado doctrinalmente lo que la Escritura dice. Y lo que la Escritura dice es que en Cristo Jesús todos estamos invitados. En Cristo Jesús todos somos hechos hijos y en Cristo Jesús todos tenemos la misma viva esperanza de que Él vuelve por nosotros su iglesia. Vamos a orar y luego le voy a dar el tiempo a mi hermano Luis para que ore por el pan y así recibimos los elementos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por amarnos de tal manera y entregarlo todo en la cruz del Calvario. Gracias por remover toda piedra, todo obstáculo y abrir la puerta para nosotros. Tú eres el camino, la verdad y la vida y solo por ti vamos al Padre, Señor. Gracias por hacernos hijos y en esta mañana gracias por permitirnos participar bajo tus méritos, tu santidad y tu justicia, participar de esta cena, Señor. Y llenarnos de gozo en el corazón, trayendo a la memoria, Señor, que tú eres todo lo que necesitábamos, Señor. Que tú diste la vida por nosotros para que ahora nuestra vida, Señor, esté en ti. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, y amén. gloria. Mi hermano Luis, ore por el pan, por favor. Te damos las gracias en esta mañana. Y te damos las gracias en esta mañana porque tú recibiste el castigo por nuestros pecados. Y estamos agradecidos porque no lo merecíamos. Pero tu gracia y tu misericordia se dio en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrado, es partido. Comamos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otra vez estar aquí reunidos, Padre Santo, en la mesa con nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te damos gracias por haber dado a tu Hijo Jesús, Padre Santo, como un regalo para cada uno de nosotros, Señor. Y a ti, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque Señor Jesús, porque tomaste nuestros pecados, Padre. Y siempre estamos esperando, Señor, la promesa de la Biblia que algún día estaremos contigo, Señor. Te pido que bendigas este vino, Señor, que es tu sangre, Padre amado, que derramaste por nosotros, mi Rey. Y muchas gracias, Señor, porque esta sangre va a limpiar nuestros pecados, Señor, y nuestras enfermedades y va a liberarnos de toda cadena, Señor.
Te pido que bendiga a todas estas personas, Señor, a los familiares de todas estas personas, mi Rey. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor Jesús tomó el vino y habiendo dado gracias les dijo a sus discípulos: tomad, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Bebamos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana, por haber traído a la memoria el gran sacrificio de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio y por tus promesas, Señor, que son maravillosas. Gracias porque esperamos con gran anhelo y esperanza ese día que resplandezca, Señor, en las nubes y que vuelvas por tu iglesia. Gracias por la promesa de que no probarás de nuevo, no beberás del fruto de la vid, hasta que lo bebas nuevo con nosotros en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque nos das la esperanza y nos sostienes. Encomiendo a todos mis hermanos aquí presentes y a mí mismo, Señor, bajo tu gracia, bajo tu poder, bajo tu Espíritu Santo, para que nos ayude, Señor, a glorificar tu nombre siempre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, en esta mañana le vamos a pedir a los maestros de escuela dominical que puedan pasar con sus alumnos a sus respectivas clases, y luego nosotros que nos quedamos aquí vamos a ver a continuación Romanos capítulo 6, que nos vuelve a anunciar y a decir lo que ya sabemos, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pasaje a continuación, Romanos capítulo 6, desde el versículo 15 hasta el 23. Y vamos a tomar el tiempo solamente para dividir en tres partes esta sección de la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. En primer lugar, vamos a ver cómo ahora, además de hacer una insistencia acerca de hacer una clara distinción entre la gracia y el pecado, ¿verdad? Ahora nos va a llevar directamente a que, aunque estamos llamados a hacer tal distinción, estamos también obligados a mantener la pureza del Evangelio y a comunicarlo como lo que es: un regalo, una dádiva del Señor para nosotros. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 15 hasta el 23 dice de la siguiente manera:
el Señor ha santificado su palabra y dice así: siervos de la justicia, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana gracias te damos por tu infinita misericordia y tu bondad. Te rogamos, Señor, el ser edificados nuevamente por tu Espíritu Santo. Gracias por guardar tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Señor, queremos conocer la verdad porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos entonces que Pablo continúa hablándole a la iglesia en Roma y en este sentido lo que hace a continuación es simplemente volver a contraponer. A veces se usa la comparación o símil, pero a veces se usa la contraposición o el antagonismo para reforzar una enseñanza. Y esto es lo que Pablo hace magistralmente, es decir, hay que hacer una equiparación entre lo que es la gracia de Dios y lo que es el pecado. La gracia nos permite alcanzar la vida eterna, el pecado produce muerte. Y esa distinción claramente en nuestras vidas debería de producir una nueva motivación, una clara motivación a permanecer dependientes del Señor todo el tiempo. Vamos a ver cómo Pablo, en primer lugar, hace énfasis en lo siguiente, diciéndoles, hay algo a lo que ustedes han obedecido como iglesia, hay algo a lo que ustedes han obedecido. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque esta era la crítica desde el principio y sigue siendo hoy. Cuando usted le dice a la iglesia que está bajo la gracia, que no hay que hacer nada, hay pastores que se ofenden. Dicen, no le digas eso. Porque cuando tú le dices eso, les das un cheque en blanco, pueden ir a hacer lo que les da la gana, no se sienten obligados con el ministerio. Y en realidad ninguno debería sentirse obligado al ministerio, debería sentirse motivado al ministerio. Porque son esas cosas que nacen del corazón las que producen en ti el fruto agradable para Dios. Ahora bien, dice aquí, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, dice Pablo. La gracia nunca ha sido y nunca será una justificación para ir a hacer lo malo. Entonces, ¿qué pasa, pastor, cuando las personas se saben bajo la gracia y voluntaria o involuntariamente corren y cometen un pecado, una infracción? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está obrando ahí? La iniquidad, la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es esa tendencia natural de nuestro cuerpo que está caído a moverse hacia la dirección del pecado. Nos atrae. Si no nos atrayera, lo aborreciéramos. Hay cosas que a uno no las quiere ni ver porque le provocan algo, le dan náusea, le da rechazo, repulsión. Pero hay otras que son atractivas. Y esas que son atractivas son las que son peligrosas. Nadie tropieza en lo que no le agrada, pero todos tropiezan en lo que encuentran como atractivo. Y esta es una debilidad de nuestro cuerpo humano. Por eso Pablo dice, es necesario que esto corruptible sea revestido de incorrupción.
de incorrupción. Un día esto estaba yo como esos viejitos gruñones, ¿verdad? Malhumorado, ¿verdad? Estoy en la casa, puse unas alabanzas y sale esta alabanza de Marco Brunet. Marco Brunet, un joven brasileño muy talentoso, increíble músico. Pero donde está lo mejor de la alabanza, el hombre se emociona. Y eso a mí me da terror cuando se emocionan estos cantantes o cualquier pastor. Se emocionan y comienzan, se van por otro lado. Y está la atmósfera de Dios, la presencia de Dios, y comienzas a respirar el oxígeno del cielo. Óigame, yo me encendí como el fósforo. ¿Cuál oxígeno en el cielo? Mira, si no hay oxígeno aquí, tú y yo nos morimos. Significa, ¿qué cosa? Que dependemos del oxígeno. Pero en el cielo, la Biblia nos dice que ni siquiera hay sol porque es la luz de Dios la que nos alumbra. O sea, no hay necesidad de nada. Mire, yo no he visto ningún relato en la Biblia donde hay un ángel asfixiándose porque no puede respirar el oxígeno del cielo. Ay, perdóneme, yo sé que a algunos les resulta humorístico, pero quiero que entienda, mi problema es, vuelvo, insisto, cuando le ponemos más a la escritura de lo que realmente tiene. Porque comenzamos a crear una fábula, comenzamos a ponerle lo que no es necesario. No es necesario, no es que en el cielo hay otro oxígeno del que respiramos aquí, de mayor o menor calidad, no es eso. La escritura testifica que nuestra única atención en el cielo es ¿quién? Cristo, Dios, el trono, la adoración eterna, la adoración celestial. No se trata de cosas humanas, no se trata de dependencia de ninguna cosa. Dice que las lágrimas ya no van a existir en el cielo. Que si alguno todavía al cielo llega con lágrimas, Dios las va a limpiar para siempre, para que nunca volvamos a llorar. O sea que no hay dolor, no hay preocupación, no hay sufrimiento. Todo circula alrededor de Dios. Es una vida eterna, es una vida nueva, una vida que no perece. Pero nosotros a veces nos volvemos infieles a Dios y a su palabra porque le queremos agregar al asunto lo que no está ahí. Lo que nosotros comenzamos a creer e interpretar. No, pero es que yo me imagino que el mar de cristal es de esta manera y que las calles con polvo de oro son de esta manera y que, por Dios santo, el mismo Dios de santidad que nos ayude y nos dé cordura. Mi amado hermano, a veces no entendemos ni las cosas que están aquí en la tierra y queremos entender las cosas que están en el cielo. Cuando lo más sencillo es ver que el que dio testimonio del cielo ya nos dio un testimonio suficiente. En esta semana mi hermano Froilán siempre me está mandando material. Yo les digo a todos ustedes, no tengan reparo. Si alguno siente confusión con algo, envíemelo. Porque le sirve a usted y me sirve a mí para estudiar. Pero era la historia de una hermana que murió y fue al cielo. ¿Ok? Y en el cielo vio cosas y Dios le dijo otras cosas. Hermanita, ya Juan fue al cielo. Pablo fue al cielo. Si tú vas al cielo, verás que yo no entendería el sentido de Dios llevarte al cielo, mostrarte algo que pudiera peligrosamente resultar contradictorio a la Escritura. Tengan mucho cuidado con estas nuevas revelaciones. Tengan mucho cuidado. Y no me crea solo lo que le digo. Hay un libro, en inglés se llama 90 Minutes in Heaven, 90 minutos en el cielo. Allá por la página 113 o 114, dice la autora de este libro, que llegó al cielo y cuando llegó, vio todo. Vio el mar de cristal, vio el camino de oro, vio las mansiones, pero no vio al que estaba sentado en el trono. Dije yo, bueno, probablemente fue a algún lugar, pero no es el cielo. Bestseller, número 1 del New York Times, libro de los más vendidos, 90 minutos en el cielo. Porque hemos caído en el error de, wow, los efectos especiales. Ok, una nueva revelación. Algo, mi hermano, ya está aquí. Ya está aquí. Pero queremos apartarnos y el enemigo es astuto, el enemigo nos agarra por donde somos más frágiles. Porque si nos atraen esas cosas, entonces nos vamos y ya nos olvidamos de la Escritura.
¿Ah? Veía yo otros hermanos que lamentablemente necesitan limpiar su corazón con la Escritura para volverse a Cristo. Hay el testimonio, y no me lo crean a mí, está en YouTube, de una jovencita, creo que de 22, 23 años en Puerto Rico, que dice que subió al cielo y lo primero que vio cuando entró al cielo fue la mansión de Gigi Ávila. ¿Ok? Yo tengo un problema con eso. Yo tengo un problema con eso porque no se ha efectuado la resurrección ni de Gigi Ángel, de Gigi Ávila, ni de nadie más. Porque si no, Pablo estaría en lo equivocado. Si ya está en la mansión de Gigi Ávila, y ahora, de todo lo que ella podía ver en el cielo, lo primero que vio fue la mansión de Gigi Ávila. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque a veces por eso les digo, el hombre que quiere testificar correctamente de Dios, la dama que quiere testificar correctamente de Dios, tenga dominio propio, contrólese a sí mismo. Deje de estar comunicando emociones. Si usted tiene un sueño que le inquieta, véalo a la luz de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura respecto de eso? Porque si la Escritura dice una cosa, lo más probable es que si yo digo lo que soñé y no es conforme a la Escritura, nunca va a pasar. Tenga mucho cuidado. Sea dueño de usted mismo. No estoy hablando de eliminar las emociones, lo que estoy hablando es ponerlas bajo control. Porque las emociones son humanas, nosotros lloramos, nos emocionamos, especialmente por las cosas que son verdaderamente sublimes. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo también está lleno de engaños. Y el enemigo es implacable. Al enemigo no le importa ponerte una piedrita que te tropiece y te caigas al infierno de una vez. Satanás es así, no le interesa. Entonces tú tienes que tener cuidado con todas estas cosas, que tu devoción esté centrada en Cristo Jesús solamente. Dice aquí, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Fíjese bien la relación que hay. Dice, del pecado, obedecer al pecado para muerte. Obedecer a la justicia, o sea, de obediencia para la justicia. Quiere decir que está ligada la obediencia ¿con qué? Con la justicia de Dios, cuando obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de discernir qué es una preferencia y qué es una enseñanza doctrinal. Número 1, el verdadero creyente es salvo solamente por la gracia de Dios, es un regalo divino. Ese es un postulado doctrinal. Ahora bien, a algunos de ustedes les gustará la alabanza con piano, a otros les gustará la alabanza con guitarra y con percusión. Esas son preferencias. Y la Biblia claramente no nos dice la alabanza debe ser solo con piano. La Biblia no nos dice eso. Hay iglesias donde usted sabe que es prohibido palmear, porque dice que cuando uno palmea es la carne la que palmea. Por supuesto que la carne, ¿qué es lo que, con qué palmeo? ¿Con el espíritu? No, con la carne palmeo. Pero hay iglesias donde es prohibido. Hay iglesias donde es prohibido, pero esas son preferencias. No deben de enseñarse como doctrina. Porque si yo lo enseño como doctrina, ¿cómo se llama de acuerdo al Señor Jesús? Doctrina de hombres. Todo lo que Jesús llamó doctrina de hombre lo estaba separando. Esto es la palabra de Dios y todo eso es doctrina de hombre. Los fariseos, si no se lavaban, no comían, pasaban tiempo en ayuno. Porque es que según ellos tenían que estar limpios por fuera. Y de repente aparece el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y les dice, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Están limpios por fuera, pero por dentro están podridos. Las palabras del Señor fueron duras, pero ¿qué buscaban esas palabras? Quebrar el corazón de piedra no arrepentido para que ellos se volvieran a Dios, para que ellos buscaran a Dios con sincero corazón. Ahora bien, vamos a ver que además les dice aquí, para que, dice, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias, ¿a quién? Gracias a Dios,
que aunque erais, cuando dice erais, ¿qué significa? Pasado, estaban. Aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido ¿cómo? De corazón. No habéis obedecido porque el pastor, bueno, el pastor se está volviendo viejo, está medio gruñón, pero no es por eso que tú tienes que obedecer. Los maestros nos regañaban en la escuela y algunos no los queríamos ni hacer caso ni oír. No es por mí, es por Él. Es para agradar a Dios. Habéis creído, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Qué es una doctrina? ¿Qué es una doctrina? Es un cuerpo de enseñanzas bíblicas, en este caso, que nos permiten acercarnos a la verdad que Dios nos ha revelado. En esa verdad bíblica doctrina, número 1, el hombre es pecaminoso, es pecador. Número 2, Dios es santo. No hay nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona eso. Ahora, si hay ya cuestionamientos cuando viene la interpretación, por ejemplo, de un Dios triuno, es decir, la Trinidad. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay otras congregaciones que dicen, no, es el mismo. Es el mismo, que como que se pone una máscara en el Antiguo Testamento del Padre, se la quita como del Hijo y después se pone otra de Espíritu Santo para el Nuevo Testamento. Eso no tiene ningún sentido. Jesucristo claramente dice, yo me voy, pero les enviaré a otro consolador. Cuando dice otro, ¿es el mismo? No, es otro. Juan capítulo 14 dice, yo me voy, mas no os dejaré huérfanos, les enviaré a otro. O sea, hay una diferencia. No soy yo mismo regresando en otra vestidura porque sería engañarlo. No, yo me voy, pero les enviaré a otro consolador. La palabra griega es paracletos, para al lado, y cletos, consolador o consejero. El Espíritu Santo, cuando tú te sometes a Él, Él es el sabio consejero que te guía. Es el sabio consejero. Por eso Jesucristo dijo, aún a los que están en el final de las Escrituras, los van a agarrar, los van a perseguir. Es más, hay algunos que piensan que le hacen servicio a Dios cuando los maten a ustedes. Y los van a llevar delante de magistrados y tribunales. Y en ese momento no piensen en lo que van a decir. Porque en ese mismo momento dice, os será dada la palabra que tienen que hablar. ¿Qué está diciendo? Que en lugar de estar pensando cómo, intelectualmente cómo me voy a defender, que deje que el Espíritu Santo hable a través de mí. Que aprenda a ser ese vehículo por medio del cual Dios habla. Esto es para los últimos tiempos, es importante, ¿verdad? Quizás no tanto para nosotros, porque de acuerdo a la Escritura vamos a ser arrebatados y no vamos a estar con el Señor, pero nos sirve en el caso de que algo así pasara hoy. Presentar, dice Pedro, con mansedumbre vuestra defensa, ¿verdad? ¿Por qué la mansedumbre es importante? No solo porque debo demostrar respeto a la autoridad, sino aún también porque en la mansedumbre me someto bajo el Espíritu Santo. Pero si estoy orgulloso, no es que yo tengo que pensar, no, entonces estoy tratando de hacerlo con mi propio intelecto. Tengo que ser manso y dejar que el Espíritu Santo sea Dios sobre mí, guiándome a decir lo que Dios quiere revelar en su voluntad. Ahora bien, dice aquí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, el cuerpo de enseñanza, a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál es ese cuerpo de doctrina al que fueron enseñados ellos? ¿Cuál es ese cuerpo, esa forma de doctrina a la cual estos creyentes fueron entregados? ¿Cuál es? El mismo evangelio que usted hoy ha recibido. Es el mismo. Es el mismo. Romanos 3:23 dice así, porque la paga del... ¿cómo es que dice? Romanos 3:23, Dios mío, me está faltando la memoria. Dice así, porque por cuanto todos pecaron, gracias a todos, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Pero de Romanos 3:23 saltamos a Romanos 6:23 que nos dice, porque la paga del pecado es muerte,
más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De Romanos 6:23 saltamos a Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de Romanos 5:8 saltamos a Romanos 10:9 y 10 que dice así, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. La salvación es creer que Él fue muerto, pero que también resucitó de entre los muertos, vencedor de la muerte y del pecado. Y lo dice ahí porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación mía y la salvación de los que me escuchan, que todavía no han creído, porque escuchan el testimonio que yo doy de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, esa es la doctrina. No es otra doctrina. Por eso Pablo, hermano, fervientemente va y trata de corregir doctrina. Por eso vemos 1 Corintios 11 tratando de corregir todo respecto a la cena del Señor. Por eso vemos 1 Corintios 12 cuando Él les dice a todos, no es individual el don. En primer lugar, todos tienen un don, pero ¿por qué? Por el Espíritu Santo que mora en ustedes. 1 Corintios 13 dice que hay algo que es preeminente y eso es el amor. El amor tiene la preeminencia, más allá de la fe y más allá de la esperanza. Dice que es el amor el que es preeminente. Y esto conecta directamente con la enseñanza del Señor Jesús en Juan 15:6. Dice así, en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y amar se requiere convicción porque a veces somos personas difíciles, a veces no nos dejamos amar. Amar no es besarte, te amo, te quiero con locura naranjada, eso no es amor. Las telenovelas se ve así, es el amor romántico. Pero el amor de Dios y el amor el fileo que debe haber entre los hermanos debe ser un amor que ama a pesar de todo. Que ama incondicionalmente de la misma manera que fui amado por Cristo. Tengo que tratar de amarlos a ustedes. Y ustedes tienen que tratar de amarme a mí. Es un amor que persiste, es un amor que no desiste, es un amor que no se cansa. Dice aquí, esa es la forma de doctrina a la que fuiste entregado, el Evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio. Pablo dijo, si nosotros mismos regresamos aquí con otro evangelio, o aún un ángel del Señor dice que sea anatema. Salud, hermana, Dios le bendiga. Que sea anatema, alguien que está predicando algo que no es en la Biblia. Por esto mi amor y mi cuidado para los diáconos y para los hermanos que nos predican. No se salgan de la doctrina, porque esto puede acarrearle consecuencias a ustedes. Amen al Señor y amen su palabra. Amo tanto tu palabra que no me quiero salir de ella, Señor. Amo tanto tu palabra que quiero que sea mi luz, la lámpara, mis pies y lumbrera mi camino. Eso es lo que quiero que sea tu palabra. No me quiero salir de ahí. Y cuando mis emociones estén ahí, pues hago morir mi ser para que viva Cristo por mí y la palabra que yo te dé testimonio sea la palabra que glorifica a Cristo, ninguna otra. Este es el reto para nosotros, sobre todo en este tiempo que se están viendo tantas cosas y muchas no son buenas. La única manera que la iglesia va a perseverar y va a persistir hasta el fin, como lo hizo desde el principio, es amando la verdad y amando a Cristo, que es la verdad. No hay otra manera de persistir. Entonces, en primer lugar, ustedes como creyentes han obedecido al mensaje. No fueron rebeldes, no lo resistieron, no lo aborrecieron, sino que con amor. Señor, claro que sí, si tu palabra dice que soy pecador, pues está bien, aquí estoy, soy pecador. Porque quiero ir, como dice tu palabra, a depender totalmente de tu gracia, a ser totalmente justificado por ti. No me crea lo que le digo. 2 Corintios, ¿sabe qué dice Pablo? Cuando estaban cuestionando su ministerio, dice así Pablo, porque yo en aquel día no quiero ser hallado desnudo, sino que quiero ser revestido de Cristo. Quiero ser revestido. El anhelo de Pablo no era ponerse sus vestiduras de fariseo o ponerse su vestidura de apóstol.
El deseo de Pablo, dijo, es, quiero ser revestido de Cristo. Que mi pecado que me hace estar desnudo y en vergüenza, Cristo sea el que me reviste. Ayer hablaba con mi esposa porque, bueno, ustedes saben los niños, Liam, mi niño menor tuvo un accidente, ¿verdad? Y él limpiándolo en el pañal, ¿verdad? Cuando se vio limpio salió corriendo desnudo por toda la casa, ¿verdad? Le agarró corredera. Y me dice mi esposa, mira cómo es, cómo son los niños puros, ¿verdad? Sin esa complicación. Le digo, ¿sabes qué es eso? Es la manifestación en cada uno de nosotros del estado de inocencia en el que vivió Adán y Eva. Pero cuando entra la malicia ya de la adultez, el pecado, aquella cosa, el peligro, esa es la maldad del hombre caído. Pero mi hijo no sentía vergüenza de estar desnudo delante de mí. ¿Por qué razón? Porque él sabe que yo estoy para protegerlo, no para hacerle daño. Es la inocencia. Pero ahora nosotros nos revestimos porque nos da vergüenza. Y esa vergüenza es parte de la caída de la cual solo Cristo pudo rescatarnos. Pero en el estado de la inocencia era así, andaban desnudos. Y no les molestaba. Es más, la pregunta de Dios para Adán es, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Porque Adán le dijo, yo me vi desnudo y tuve miedo, tuve vergüenza de que me viera. Ahí ya había caído de la inocencia. Y a esa inocencia es la que quiere volvernos Cristo, pero esta vez no en desnudez, sino en cuerpos glorificados semejantes a Él. Por eso Pablo dice, quiero ser revestido de Cristo. Fíjese bien, Pablo no ponía delante de él, tengo todos estos años de fidelidad a Dios. Tengo todos estos años de orar y toda esta gente por la que he orado. Tengo este ministerio. No, dijo, yo quiero ser revestido de Cristo. Todo lo que hice, Señor, es una ofrenda para ti, es tuya. Era tuya desde antes. Pero yo cuando me presente delante de ti para ser juzgado por mi vida, no quiero nada más que ser revestido de Cristo. Que Cristo sea el que cubre mi desnudez. Que Cristo sea la santidad para que yo pueda ser santificado. Que Cristo sea la justicia para que yo pueda ser justificado. Punto número 2, si vamos llegando al final, aunque no lo crea. Dice aquí, dice, libertados del pecado. Dice, y libertado del pecado. ¿Por qué no dice libre? Libre es presente, pero libertado es pasado. Quiere decir que hay un momento en el que tú y yo fuimos libertados. ¿Y cuándo fue ese momento? En la cruz del Calvario, gracias hermano, en la cruz del Calvario. No hay otro momento pivotal. Por eso Cristo, hermano, Cristo partió el tiempo en dos. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Hoy hay cuestionamientos contra la palabra que santifica y testifica de Él. ¿Y qué hacemos cuando vamos a la corte delante del juez? Ponemos la mano sobre la Biblia, aunque la han vituperado y han dicho toda barbaridad, pero en el juzgado ponemos la mano encima de la Biblia y ¿qué decimos? Prometo decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Sabe por qué? Porque este libro es verdad. Dios bendiga a los jueces. Dios bendiga a los jueces. Y a los que son ateos les permita Dios comprender que es más que una ceremonia. Tener siglos de hacerse lo mismo, poner la mano sobre una copia de la Biblia y el hombre por el temor a Dios jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Acaso no es correcto este testimonio? Claro que lo es. Claro que lo es. Ahí, téngalo ahí, hermano, gracias. Dice así, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Una vez que fuimos libres del pecado, libertados del pecado, ahora nos hicimos siervos de la justicia. Ahora, ¿es el siervo perfecto? No, mi amado hermano, no lo es. No lo es, ¿verdad? Uno ve las historias cuando el tiempo de la esclavitud no tenían los esclavos y le decía al esclavo, ve a trabajar y tal, el pobre se estaba muriendo, le había dado malaria, le había dado algo. ¿Cuándo se iba a levantar el pobre de ahí? Aún en su servidumbre no podía ser fiel cuando estaba enfermo, cuando estaba debilitado, cuando estaba cansado. Y eso pasa hoy con nosotros en la vida de fe también. Y por eso debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos sostenga, que nos fortalezca, que nos permita servirle. Dice aquí, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia.
Yo hablo como humano, dice Pablo. Esto que les voy a decir no es una cosa, revelación de lo alto del cielo. Le estoy hablando como un ser humano. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad. No les estoy hablando de las cosas celestiales. Les voy a hablar de las cosas terrenales. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir al pecado. Dice que lo hicimos ¿por qué? ¿O para qué? Para la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Es la ausencia de justicia. Es la presencia del pecado. La iniquidad es como la suciedad. Lo inocuo es limpio y puro. Pero lo inicuo es todo lo contrario, es lo opuesto, es sucio. Dice aquí, para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, dice Pablo. Son palabras fuertes. Y a la iniquidad, que es la injusticia también. Dice así, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es servir a la justicia? Servir a Dios. Servir a Dios. Los hermanos ahí pasan un vasito de agua, dice la palabra de Dios. No, dice, de cierto digo, que el que le dé un vaso de agua a estos pequeñitos, y aunque usted me vea grande, yo soy un pequeñito delante de Dios, no quedará usted sin recompensa. Quizá usted no lo hace por la recompensa, pero Dios es fiel y no lo va a dejar sin recompensa. Dios es fiel. Y así como para el pastor, también para los de la música, también para el resto de los hermanos, amor, servicio, motivarnos a lo bueno. Dice aquí, así como antes lo presentábamos para la inmundicia, para hacer lo malo, para esto, para aquello, hoy presentemos nuestros miembros para servir a la justicia de Dios, para hacer lo que agrada a Dios. Cuando los hermanos toman las donaciones y se las llevan a otro país donde hay gran necesidad, ¿qué cree que es eso? Servicio. Cuando usted viene y se emociona, bueno, no le puedo dar a todos estos hombres, pero a este que está aquí lo veo bien, no sé, Dios me ha movido, a este le voy a dar, pum, le regala a usted una hamburguesa o algo. Tal vez ese hombre tiene días de no comer. Pero yo permito que Dios sea usándome como instrumento para su gloria. Entonces dice aquí, porque cuando eras esclavo del pecado, ¿qué dice? Eras libre acerca de la justicia. ¿Qué significa? Éramos libres de la justicia. ¿Por qué razón? Porque no nos subordinábamos a ella. El pecado nos hacía correr en nuestras disoluciones y nos olvidábamos de la justicia de Dios. Y por eso este es de voluntad. Ahora vine yo y dije, estoy cansado del pecado. Estoy cansado de este desierto que no lleva a ningún lado. Estoy cansado de aspirar a las cosas de este mundo y este mundo lo que hace es agarrarme a bofetada limpia. Ya, no quiero nada con este. Le voy a servir a Cristo. Y dejo esa vida atrás. Y ahora me someto a ¿qué cosa? A la justicia. Entonces ahora soy esclavo de la justicia. Y el ser esclavo de la justicia, ¿qué produciría en mí? Ser libre del pecado. ¿Ya vio cómo están las cosas atrás? Por eso a muchos les digo, y lo digo en amor, no lo digo para criticar. Miren, si yo no me sujeto a Dios, y lo digo porque me ha pasado a mí, si yo no me sujeto a Dios, ¿a quién cree que me voy a sujetar? Al diablo. Y me va a agarrar y me va a revolcar y va a hacer lo que quiera conmigo y me va a humillar. Si el enemigo te odia, Satanás te odia. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, dice, el acusador, Satanás dice, el acusador de los hermanos, el cual los acusa de día y de noche. Ese es implacable. En la noche yo estoy durmiendo. ¿Qué me voy a poder defender si estoy durmiendo yo? Y aquel no deja de tirarme piedra. Pero hoy yo vivo bajo la gracia de Dios. Hubo un tiempo, hermano, y yo no sé si les he comentado esto, pero hubo un tiempo que yo estaba pasando por una prueba espiritualmente hablando, porque en el fondo de mí todavía quería batallar como un religioso. Y entonces había momentos en los que yo mismo escuchaba a veces la expresión de los hermanos en la iglesia, en la otra congregación donde yo estaba, o lo veía en las prédicas. Y comencé a escuchar incluso dentro de mí mismo esa voz que decía, tú no eres digno de la gracia de Dios, tú no eres digno del perdón de Dios,
tú no eres digno de la salvación. Y yo lloraba. Yo lloraba. Hasta que leyendo la Escritura, Juan 8:32 dice así: aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Y sabe qué comencé a hacer? Bueno, usted dirá, a este pastor le faltaba un tornillo. Pues no importa, yo lo amo en el Señor a usted. Mire, cuando yo escuchaba esa voz dentro de mí que decía, tú no eres digno del perdón de Dios, ¿sabe qué le contestaba yo? Es cierto. Pero gloria le doy a Cristo, que sin merecerlo me lo otorgó. Y comencé a ser libre. Porque ya no era yo luchando por merecer algo, era yo confesando lo que fuera, ese espíritu maligno, esa voz de Satanás, lo que usted quiera. Pero yo le confesaba, es cierto, yo no soy digno. Pero gracias a Cristo, que sin ser digno, me lo otorgó. Sí, y ahí sí caminaba como pavo real, porque ahora no es mi orgullo, es Él. Es Él, es el Señor, es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ya no se trata de mí, se trata de Él. Y la gloria es para Él. No lucho con mi fuerza. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados. Hay una lucha interna, hay espíritus de mal que tratan de decirte a ti, tú no eres digno de ser hijo de Dios, pero lo soy. Por Cristo Jesús lo soy. Allá en nuestros países tenía la gente esa, le duela a quien le duela, decían. Ya me sale la voz de Morgan Freeman porque ando como medio ronco por la afectación del asma. Pero sinceramente eso es. Es saber batallar la batalla espiritual con la verdad del Señor. No se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Quién es Él para nosotros? Porque es Él el que nos hace dignos, aunque no lo merezcamos. Esta es la gracia del Señor. El Rey te extiende el cetro como Esther y ahora puedes estar en su presencia. ¿Tú sabes lo que pasaba en la historia de Esther, verdad? Si el rey no extendido el cetro a Esther, los guardias que estaban alrededor iban a ir y cortarle la cabeza a Esther por presentarse indignamente delante del rey. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha extendido el cetro y dice Pablo, tenemos acceso al trono de su gracia para pedir la ayuda que necesitemos cuando la necesitemos. Acceso tenemos al trono del Rey, porque Él es nuestro Salvador. Punto número 3 y último, además de libertados del pecado, dice aquí que hay una dádiva de Dios. Y este es el secreto. Es un regalo de Dios. Dice así, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? A veces, perdón, las personas te dicen, cuando examines tu vida para aprender del pasado, de los errores y esto y lo otro, y siempre llego a la misma conclusión. De esos 3 años de los que yo puedo dar cuenta que recuerdo que rechacé al Señor Jesús, fueron los 3 años que yo perdí de mi vida. Siento que los desperdicié. Lo rechacé, lo menosprecié, lo vituperé. Ataqué a todo el que me testificaba el Señor y por eso ahora digo yo, bueno, aquí está el medio vuelto cuando yo le testifico a alguien y me rechaza, ¿verdad? Digo yo, aquí está, esta es la parte que me tocaba a mí, ¿verdad? Por haberlo causado en otro. No creo que sea en realidad necesariamente en todo el sentido, pero en algo sí reconozco la responsabilidad. Y les digo esto porque vuelvo así, esos años que negué al Señor Jesús, que no busqué de Él, que no conocí de Él, ciertamente para mí son años perdidos. Y dice aquí, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué cosa? Muerte. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Lo dice el Señor, yo no lo digo yo. Me acuerdo de Nicaragua, hablando con jóvenes así, que se habían metido en la droga. Yo le decía a algunos, ustedes creen que son supermanes, pero no lo son. Hubieron varios que me dijeron a mí así de esta manera, sobredosis a mí, ¿que acaso soy idiota yo? A mí nunca me va a pasar eso. Pum, la sobredosis y muerto. Porque el hombre se ensoberbece. En lugar de humildemente reconocer, Señor, realmente este es un problema y es un problema grave, ayúdame. Porque mi vida se me puede ir.
Y creo que tengo muchas razones para aprovechar la vida que tú me diste, gozarla y ser canal de bendición para otros. Dice aquí, porque el fin de ella es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado mío, la paga del pecado tuyo es muerte. Siempre produce muerte, no produce vida. Dice aquí, ma ahora, dice Pablo, ahora que habéis sido, ¿qué cosa? De nuevo, libertado. Libertado significa que fue en el pasado, en el momento de la cruz. Ya tú eres libre de hace tiempo. Vuelvo a la imagen aquella, como les digo, una vez llegó el circo de Hermanos Suárez a Nicaragua. Y sinceramente yo pude ver eso. Yo miré un elefante, ¿verdad? Que se bailaba así, ¿verdad? Y tenía encadenada la pata de adelante a un bloque de concreto que quizás pesaba 75 libras lo más. Un animal de 7 toneladas atado a un bloque de concreto. Pero es que desde chiquito los amarraban, los encadenaban a un poste clavado a la tierra. Entonces ellos cuando se sienten encadenados, eso aquí produce esclavitud aquí. Y aunque son mire, ese animal podía arrastrar todos esos camiones juntos, se los llevaba. Pero en su mente está cautivo. Cristo quiere ocupar tu mente y Cristo quiere ocupar tu corazón para que seas libre en Él. Dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios. ¿Hay alguno aquí que me pueda decir que no es siervo de Dios? Ninguno de ustedes puede decir que no es siervo de Dios. Ustedes son siervos de Dios. Quizás son siervos que todavía no están sirviendo, pero son siervos porque a eso fueron llamados, a servir a la gloria de Dios. Pero dice aquí, mejor hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. ¿Qué significa que el fruto es la santificación? Es buscar constantemente esa justificación, esa santidad de Cristo por medio de la devoción, por medio de la adoración, por medio del servicio, entregarnos a Cristo para que Cristo sea nuestra santificación. Y como fin, ¿cuál es el fin? La vida eterna. Déjame decirte una cosa. Estamos en este mundo y somos humanos. Nos vamos a enfermar, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar adversidades, va a haber dolor. Pero el fin ya está escrito. El fin es la vida eterna. Me encantaba cuando escuchaba a otros pastores decir y predicar. Miren, hermano, el camino está difícil. Hay muchas cosas del camino que no sabemos, pero la historia ya la conocemos, el final ya lo conocemos. Creo que usted predicó una vez eso, era hermano George, que dijo, esa es como la película de la cual ya conocemos el fin. Los guionistas, cuando escriben, muchos de ellos escriben primero el fin y de ahí construyen toda la historia, porque ya el fin está elaborado. Lo mismo pasa con el escritor, el fin ya está descrito. Solo basta leer Apocalipsis 20 y entender qué pasa con el diablo, con el dragón y la serpiente y con el anticristo. Ahí está escrito. Ah, pero es que ahora están dañando, están destruyendo. Sí, pero ya está escrito lo que va a pasar con ellos. Su destino está sellado. Y el destino tuyo y mío también ya está sellado. Es la vida eterna. Ahora bien, dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. El resultado del pecado. ¿Cuántas veces la paga del pecado es muerte? Siempre, todas. Pero, y este es un buen pero, como me encanta decirle, dice más. Cuando vea el más sin el acento, más con acento es adverbio de cantidad. Pero cuando ve el más sin acento es equivalente al pero. Pero, o la contraparte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo es el Kyrios. Kyrios significa dueño de todo, Señor de todo, creador de todo, o sea, Dios mismo. Más de 330 veces en el Nuevo Testamento a Jesucristo se le llama con el título de Kyrios, el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Entonces, mi amado hermano, la paga del pecado es muerte. Siempre lo fue y siempre lo será. Pero a los pecadores como nosotros, que humildemente nos sometimos a la verdad de su evangelio, Dios nos dio una dádiva.
nos extendió un regalo. Y ese regalo en su Hijo Jesucristo es vida eterna. Vida eterna. Pastor, pero el cuerpo se deteriora, uno se enferma y a veces uno hasta muere en esta tierra. La promesa de la resurrección no es para este cuerpo. Pablo dice magistralmente en 1 Corintios capítulo 15, dice, porque carne y sangre no heredarán incorrupción, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto, dice, corruptible, se revista de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Y está el canto de victoria, aquel hermoso de Pablo que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos dice entonces al final, este es uno de los recibos más lindos que yo he visto. Los otros no me gustan porque uno tiene que pagar, ¿verdad? Lo dejan quebrar uno, pero este es bueno. Mire, ¿qué hay? Pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Vergüenza fue pagado en la cruz del Calvario. Errores del pasado, rechazo y soledad, la esclavitud del pecado, la muerte espiritual, todo fue pagado por Cristo. Sus palabras fueron contundentes y resuenan hasta hoy. Consumado es. Mi sangre fue derramada. Es hora de que todos los que van a ser salvos vengan a la fuente y beban del agua de la vida eterna. Qué hermoso es el Señor. Gran total para ti, para mí, cero. Cero, hermano. Este quisiera poder andarlo yo conmigo todo el tiempo, este recibo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Éramos víctimas del pecado, de la muerte, de la vergüenza. Somos libres en Cristo. Nosotros escribimos una historia, pero Jesucristo, de nuestra vida, cuando Él la toma, escribe otra totalmente diferente para su gloria. Esta es mi oración y este es mi deseo. Amado hermano, afírmate en el Señor Jesús, porque en Él tú y yo tenemos la dádiva de Dios, vida eterna en Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por todas tus misericordias y tus bondades. Gracias, Señor, por esta enseñanza que es para nuestra vida y para nuestra edificación. Te rogamos que nos permitas abrazar esta verdad, que tú la grabes en nuestra mente y nuestros corazones para que viviendo por ella glorifiquemos tu nombre. En esta mañana tomamos el tiempo para rogarte por la salud de nuestro hermano Rafael allá en República Dominicana, que tú sanes su fractura, Señor, que le permitas este tiempo con su familia que sea de mucha edificación. Te damos gracias por María y por su niña Lucy, Señor, por este parto que tú has permitido y esta nueva vida que viene a la tierra para alegrar a la familia. Te rogamos que Lucy sea una dama, una hija tuya llena de tu Espíritu Santo que viva para tu gloria. Señor, te pedimos en esta mañana por todos los enfermos. También te rogamos por nuestra hermana Amparo, Señor, que va a tener estos procedimientos esta próxima semana, el próximo martes, Señor, que todo sea conforme a tus propósitos y a tu voluntad y tú le permitas completa sanidad. Pedimos, Señor, por el señor Michael, Señor, que está con diálisis y la medicina lo ha desahuciado. Lo ponemos en tus manos de amor y de misericordia, Señor, si es conforme a tu voluntad, que tú le restaures, Señor, y restableciendo su vida, él viva para glorificarte, Señor. Y que sea siempre tu mano y tu poder consolando y fortaleciendo a la familia de él, Señor. También te continuamos pidiendo, Señor, por la vida de Carlos Andrés Gómez, Señor. Te pedimos por este niño de 3 años con convulsiones, Señor. Te rogamos por él, para que la obra de su sanidad, Señor, sea completa y sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos, Señor, por la niña Anita Coronel, Señor, que tiene 2 arterias del corazón tapadas, Señor. Te pedimos que seas tú guiando a los médicos en esa operación para que ella pueda, Señor, recibir el tratamiento que su corazón necesita. Te damos gracias y encomendamos a todos los hermanos que están afectados en su salud para que tu mano de sanidad y amor
les sane y les restaure en el nombre de Jesús. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor